Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos en juntos poder continuar conociendo al único Dios vivo y verdadero. Nosotros diríamos al inigualable Dios. Muchos han procurado en ignorancia crear un Dios y es triste escuchar la declaración de estos dioses creados. ¿Por qué? Porque a la luz de quién Dios es, las creaciones humanas son dignas de tristeza o incluso de burla. Porque no hay nada ni nadie que se compare o se asemeje al Dios verdadero. Y Él ha decidido revelarse, manifestarse, sacar a luz quién Él es a través de las sagradas escrituras hebreas, Antiguo y Nuevo Testamento. Esos 66 libros conocidos como la Biblia. Allí nosotros podemos leer quién Dios es para ya no andar en ignorancia, ya no andar a tientas y poder realmente hoy adorar en espíritu y en verdad a Dios. Porque para eso fuimos creados, para adorar a nuestro Creador. Hemos cubierto a lo largo de las semanas ciertas características de Dios y hoy la propuesta es ver una nueva característica, un nuevo atributo, una nueva perfección de Dios que le distingue, le diferencia de toda la creación. Él es único e inigualable. Y hoy vemos en el Salmo 139, este es un salmo que hemos visto anteriormente, en particular cuando escudriñamos ese conocimiento pleno de Dios, esa sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios. David nos estuvo hablando del conocimiento absoluto de Dios, pero hoy David nos va a contar algo majestuoso. Salmo 139. A partir del versículo número 7 hasta el versículo número 12 damos lectura así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y hasta aquí la lectura de esta sección del Salmo. Nos vamos a ir a otros pasajes, pero meditemos brevemente. Comienza con dos retóricas el salmista David, este rey del antaño, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son esas retóricas? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué son retóricas? Porque la respuesta es implícita diciendo no hay lugar a donde ir. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que se conoce, lo que estudiantes de las Escrituras han declarado como la omnipresencia de Dios. Y nosotros debemos advertir, esa palabra omnipresencia no la encontramos en las Escrituras, pero lo que sí encontramos es el significado de dicha palabra. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Es muy fácil definirlo. Dios está presente en todo lugar, en todo momento. Dios está en todo lugar de todo el universo, en todo momento. No que Dios se esté trasladando muy ágilmente de lugar en lugar, sino que Dios está en todos los lugares, en todo momento. Eso significa la omnipresencia de Dios a través de su Espíritu. Luego veremos a Dios Espíritu, llegará más adelante, tiempo más adelante. Pero Dios está en todo lugar, en todo momento, y es lo que David está diciendo. ¿A dónde me iré? La idea es de dónde voy a escapar de tu espíritu, de dónde voy a huir de tu presencia, y va a dar algunas hipótesis a dónde escaparse de Dios. La primera que dice, subo a los cielos. Si sube a los cielos David, ¿qué pasa? Allí estás tú. ¿Quién? Dios está. Ahora va a declarar otro lugar a ir, el opuesto a los cielos. ¿A dónde va? Declara David ir para escapar de Dios supuestamente en Sheol. Sheol en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, el depósito de los muertos, las profundidades de la tierra. Lo opuesto al lugar celestial. En Sheol, ¿qué pasa? He aquí, y ese aquí es un imperativo, prestar atención, allí
estás tú. Dios está arriba en los cielos y la presencia espiritual de Dios también está en el depósito de los muertos. No hay arriba donde ir sin que Dios esté, no hay abajo en lo profundo donde ir sin que Dios esté. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué pasa? Aún me guiará allí tu mano y me asirá tu diestra. O sea, el alcance de Dios es en los extremos, así como fue arriba y como fue abajo. No hay punto cardinal donde haya ausencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, ni siquiera las tinieblas pueden hacer que Dios no aparezca. No hay nada, no hay región, no hay siquiera un punto del universo donde Dios no se encuentre. Dios está en todo lugar, en todo momento. Esto hace a Dios un ser único, porque nosotros los humanos que decimos no puedo estar en dos lugares a la vez, es una expresión popular, de jerga popular, ¿verdad? Bueno, Dios sí puede estar en dos lugares a la vez, en dos, en tres y en todos los lugares a la vez a través de su Espíritu. Dios está en todo lugar, en todo momento. Esto está enseñando el salmista David. Por ejemplo, si nos adelantamos en el Antiguo Testamento al libro del profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, dentro de las múltiples exhortaciones y reprensiones de Dios a su pueblo y en especial a los líderes espirituales de su pueblo, a los profetas y en este caso falsos, que pensaban que podían vivir en falsedad y anunciar lo malo sin que Dios comprendiese. Miren la exhortación de Dios. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y estas preguntas nuevamente tienen la misma idea retórica. No necesitan que alguien responda, la respuesta está implícita. ¿Él es Dios de cerca? Sí, pero también es Dios de lejos. ¿El qué? ¿Se puede alguien ocultar de Él? No, porque Él lo ve todo. ¿Puede alguno declarar que Dios no lo llena todo? No, Él llena cielo y tierra. La idea en estos dos versículos es que Dios está presente en todo lugar y no hay una porción del universo en la cual un actor falso pueda hallar un cobijo, una cubierta delante de Dios. La omnipresencia de Dios está estrictamente conectada con la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo de toda carne porque Dios está presente en todo lugar. Y aquí es donde algunos empezarán a decir, hay temor en este momento en mi vida. Y es bueno. Si estás escuchando y empieza a acrecentarse un temor en ti, es bueno porque el Espíritu te está empezando a guiar al arrepentimiento. Esto que estamos viendo significa, amados, que Dios sabe no solo lo que haces a la mesa cuando te sientas con tu familia en una jornada dominical a compartir los alimentos. Dios sabe lo que hiciste el sábado a la noche en lo escondido, donde pensabas que estabas solo y nadie te estaba viendo y fuiste a ese lugar oscuro a hacer ese acto que tú sabes que públicamente es inadecuado, pero lo quisiste hacer donde nadie te veía, pero estaba el Espíritu de Dios viéndote, sabiendo exactamente qué hacías. Y eso un día va a redundar en juicio. Por eso es que esta palabra nos guía al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados. Porque Dios ha sabido todos nuestros secretos ocultos. Él sabe, dijimos, en la omnisciencia de Dios, Él sabe los pensamientos. Y ahora con la omnipresencia de Dios, esta presencia total, Él sabe todos los actos hechos del hombre. Los públicos y los que pretendemos esconder en la oscuridad. No hay tiniebla que encubra de ti, oh Dios. Por eso hoy tiemblo en mi accionar. Y ese temblor me tiene que guiar no al susto de escapar, sino al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús para salvación. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La presencia plena de Dios en todo lugar me tiene que conducir a temor de Dios y a respeto. Dios lo sabe todo. Podré esconderme de las personas, podré incluso esconderme de las autoridades. Hay muchas personas que actúan de manera inadecuada, que llegan a escaparse de las autoridades terrenales. Nadie escapa de la presencia de Dios. Puedes escapar de cámaras humanas de vigilancia, no puedes escapar de los ojos de Dios. Los ojos de Dios
contemplan las obras y los caminos del hombre, porque Él está en todo lugar, en todo momento. Algo que queremos aclarar antes de continuar, es un paréntesis, una breve aclaración, porque hay un error creciente en la raza humana. Algunos, tristemente, guiados por espíritus del error, declaran a Dios el ser que lo es todo. ¿Qué significa? En vez de escudriñar los atributos de Dios como se está haciendo aquí, como se hace en la iglesia verdadera de Dios, declaran que Dios lo es todo, cuando se confunde la omnipresencia de Dios. Hemos dicho que Dios está en todo lugar, en todo momento, pero Dios no es todas las cosas. Porque si Dios fuese todas las cosas, Dios es una criatura, múltiples criaturas. ¿Cómo sabemos eso? Por muchas cosas, pero vayamos a un solo pasaje del Nuevo Testamento. Cristo Jesús, quien es Dios encarnado, Dios Hijo, en el Evangelio de Mateo, nos enseñó en el capítulo 21 una escena particular. ¿Cuál es la escena? Tuvo un contacto con una planta, una creación vegetal. Dice así, en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando Mateo acerca de Jesucristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó con esa higuera? Y luego se secó la higuera. Esta breve escena, que tiene otro contexto y tendría que profundizarse en otro tema de enseñanza, pero no es nuestro objeto de estudio, demuestra que Dios no es todas las cosas como algunos mal enseñan. Dios no es las plantas que tú tienes en tu jardín, ni las plantas del campo, ni la vegetación del campo, porque Dios no puede maldecirse a sí mismo y Dios no puede perecer y secarse. Es absurda dicha declaración, denota ignorancia espiritual. Dios no es la planta de tu jardín, ni es la mascota que habita en tu hogar, tampoco no es el animal de la selva, ni es la nube, ni la gota que cae de agua a modo de lluvia. Dios es el creador de todas esas cosas y el sustentador de todas las cosas, pero no es todas las cosas como una falsa enseñanza está polulando por el mundo. ¿Dios está presente en todo lugar, en todo momento? Sí. ¿Dios es todos los objetos? No. Dios no es criatura. Dios no es objeto de creación. Dios es el creador. O sea que Dios está en todo lugar, en todo momento, pero Él está exento de ser creación. Esperemos que quede claro en los oyentes. Muy importante, porque hay una falsa enseñanza que dice, no pises el pasto porque estás pisando al creador. Mentira. ¿Cómo vas a estar pisando al creador si el creador no es un objeto para que tú le pises? No hables o dialogues o intenta dialogar con tu mascota porque estarás dialogando con tu creador. Alguno declaró, no estás dialogando con tu creador, con tu mascota. Dicho sea de paso, no puedes dialogar con la mascota. Ella no te responde, podrá ladrarte, pero no hablará lenguas humanas. La mascota, gracias a Dios por ellas que nos alegran, nos acompañan, las mascotas no es el creador. Las plantas no son el creador. Y así aplícalo a cualquier apartado del universo todo. Nuevamente, Dios está presente en todo lugar, en todo momento, pero Dios no es todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas en la vida natural. Ahora, si alguien estuvo atento al primer pasaje que vimos, el del Salmo, fue una expresión, podríamos decir, no rara, no queremos calificar de rara, pero fue una expresión especial de parte de David, lleno del Espíritu Santo, en esa situación, inspirado por el Espíritu de Dios, declarar que el Señor estaba arriba en los cielos, pero después ¿a dónde fue? Abajo Sheol. ¿A alguien le llamó la atención? Que Dios, no asociamos, ¿verdad?, a Dios con el depósito de los muertos. ¿Sabe? Dios es omnipresente, incluye su presencia plena el depósito de los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, brevemente por el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús, nosotros creemos, si bien no vamos a traer polémica, algunos hermanos piensan que esta es una parábola, nosotros creemos que esta es una declaración histórica de Jesús acerca de un evento del pasado, y la omnipresencia de Jesús nos demuestra que Él estuvo en un lugar, que es el depósito de los muertos. Eso se encuentra en la enseñanza del Evangelio de Lucas del capítulo 16, esa enseñanza del rico y Lázaro. Invitamos a que todos la lean, nosotros no tenemos el tiempo, pero dice así:
En el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y vio a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, este rico de esta enseñanza de Jesús, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, este mendigo de dicha enseñanza, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto nosotros estamos convencidos que es una enseñanza de un evento pasado parte de Jesús. ¿Cómo puede Jesús enseñar un evento pasado del depósito de los muertos? Solamente porque Jesús está presente en todo lugar, en todo momento. Y algunos le dicen: no, no debe ser así. ¿Saben cómo confirmamos esto? Por el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos revela la omnipresencia eterna de Jesús, incluyendo su presencia de control del lago de fuego. Apocalipsis 14 dice así, versículo 9: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cómo sucederá? Sucederá que los adoradores de la bestia van a experimentar el tormento con fuego y azufre que se enseña en este mismo libro, que es un lago de fuego. Pero lo peculiar de la escena no es eso. Lo peculiar es delante de quién va a ser atormentado todo aquel que se ha marcado por adorar a la bestia. Leamos con precisión. Delante de los santos ángeles y de quién más. El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Fue enseñado en este mismo libro, a partir del capítulo 5, el Cordero inmolado, ese en cuanto a la carne de la tribu de Judá, el Salvador de nuestras almas, el Cordero de Dios, anunciado por Juan el Bautizador. El Cordero de Dios va a examinar por la eternidad, por los siglos de los siglos, su humo, que los adoradores de la bestia experimenten este tormento eterno. Por ende, la presencia eterna del Cordero también va a estar en el lago de fuego. Esta es la omnipresencia de Dios. En los cielos, dijo David, también entre los muertos. Dios está en todo lugar, en todo momento. Hemos cubierto brevemente la omnipresencia de Dios en todo el universo. Ahora, buenas nuevas para los creyentes. Omnipresencia de Dios en su pueblo. Vamos a ver este hermoso apartado, pero si tú no eres creyente, amigo, sé sabio, vuélvete arrepentido por tus pecados, hoy a Dios, cree en Cristo Jesús, porque la presencia de Dios total va a ser un elemento para tu juicio, pero si tú crees hoy en Cristo Jesús, la presencia de Dios hoy está dispuesta para la comunión contigo. Dios ha declarado a través del profeta Isaías, en el capítulo 57 de su libro, esta
verdad. Versículo 15. Porque así, Isaías 57, 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Entonces, ¿es solo arriba? No, miren cómo sigue. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita en la eternidad, en la altura y en la santidad, habita con el quebrantado y con el humilde, el pobre de espíritu, el que crea el evangelio de su gracia. Dios promete habitar con los que creen en su nombre. Ya no examinando desde fuera el camino del hombre, Dios promete habitar con los suyos. Dios promete habitar con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Pablo toma ese tipo de promesas en 2 de Corintios en una exhortación para llamarnos a la santidad. Dice así, al partir del versículo 14 del capítulo 6. 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿quiénes vosotros? Los creyentes, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Aquí viene la declaración. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos. ¿De qué medio? De las tinieblas, de las prácticas de pecado, de la práctica de rebelión del mundo. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré para vosotros por Padre. Dicho sea de paso, es otra característica de Dios que se verá más adelante, Dios el Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Que Dios habite con nosotros, en medio de nosotros, que Él sea nuestro Padre, que nosotros sus hijos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por ende, Dios habita en medio de su pueblo, con el quebrantado de espíritu, con el humilde, con el que se humilla delante de Él, con el que tiembla su palabra. El Dios que habita en la eternidad, el que lo llena todo, el omnipresente Dios que mira el camino de los hombres, habita con su pueblo. Y esto lo afirmó Jesús. Alguien dirá, con su pueblo, cuando el pueblo se congrega en una multitud. No solo en la congregación de la multitud. Miren lo que enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Dice así el Señor de Gloria. Magnífica declaración del Salvador de nuestras almas, capítulo 18. Dice así, en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor de Gloria habitando en su pueblo. Bastaría con 2 o 3 como mínimo, y no hay un máximo, un mínimo de 2 o 3 seres humanos bajo el nombre, bajo la persona, o sea, sujetos a quien el Señor es. Cuando hablamos de nombre, no solo el título Jesús, sino las características de Jesús, sujetos a la voluntad y autoridad del Señor y Salvador de nuestras almas. Bastaría con 2 o 3 seres humanos que estén en un sentir en quién el Señor es y sujetos a Él. El Señor habita en medio de ellos. El Señor habita en medio de ellos. Y alguien dice, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Porque en este mismo Evangelio, al final, antes de ser elevado a los cielos, Él dijo, mandatando a los suyos, capítulo 28, versículo 18, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, prestad atención, esa palabra de aquí significa eso, presten atención, prestad atención aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. La presencia del Señor de gloria con su pueblo es permanente, no es momentánea, es permanente y continua. Dios habita con su pueblo todos los días. Nuevamente estamos escudriñando, ya vimos en la primera instancia la omnipresencia de Dios en todo momento, en todo lugar. Y vimos esa omnipresencia para examinar el camino de los hombres. Pero ahora estamos viendo la omnipresencia de Dios con los que creen a su evangelio. Una presencia de bendición, de comunión, una presencia de protección, una presencia para uno deleitarse, para disfrutar de gozo, de paz, de salvación. Todos los días, no a veces, no en buenas instancias, cuando vengan buenas épocas, buenas temporadas, siempre. Siempre el Señor con los suyos, el que no abandona. Dijo, no te dejaré ni te desampararé, decía el libro de Hebreos. Por eso nosotros podemos decir confiadamente, el Señor mi ayudador, no temo lo que me pueda hacer el hombre. Y eso no es por momentos, eso es siempre la presencia poderosa del omnipresente Dios con los suyos. Ahora alguien pregunta, pero si Jesús está pronto para ser elevado a los cielos, ¿cómo promete una presencia permanente todos los días con nosotros? Esto se va a entender, creemos, más adelante, cuando escudriñemos la sustancia de Dios en particular, pero hoy adelantamos dos breves pasajes del Evangelio de Juan. ¿Cómo puede el Señor de gloria habitar con nosotros siempre si Él fue ascendido a los cielos? A través de su Espíritu, quien es Dios también. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, a partir del versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador que va a estar o confortador para siempre? Ese confortador para siempre es ¿quién? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual no puede recibir, ¿quién? El mundo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto lo veremos más adelante cuando entendamos que Dios es Espíritu. El Señor es el Espíritu. Así que el Señor que iba a ser ascendido a los cielos estará con nosotros para siempre a través de su Espíritu. El Confortador para siempre está con nosotros. Y ese Espíritu no está en el exterior de nosotros, como está en el exterior de los que no creen al Evangelio, examinando sus caminos. ¿Dónde está? En el interior, porque el apóstol Pablo nos enseñó en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, dice así. Capítulo número 5, vamos a dar lectura a partir del versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que todos hemos bebido, todos hemos recibido, los que hemos creído al Evangelio, el Espíritu Santo, ese Espíritu que está para siempre en nosotros, con nosotros y en nosotros. ¡Qué diferencia sustancial! Si tú no crees al Evangelio de Dios, Dios está fuera de ti, viéndote todo momento. Y esa visión de Dios va a redundar en un juicio condenatorio para siempre. Pero si tú crees a la obra redentora de Cristo Jesús, tú recibes el perdón de tus pecados y no solo eres limpiado de tus pecados y no solo quedas exento del juicio eterno de Dios condenatorio y no solo recibes la vida eterna y la gracia eterna y la gloria eterna de Dios, sino que además recibes la presencia de Dios en ti a través de su Espíritu, para gozo, para paz, para bendición, por creer al Evangelio. Seamos sabios, por favor. Hoy Dios, como si rogase a través de nosotros, nos está llamando
a que nos reconciliemos con Dios creyendo en la obra de su Hijo. La única manera, en este Dios verdadero, no en el Dios de la imaginación, no en el que te inventaste tú, ni en el que inventan las instituciones, en el que se revela a través de las Sagradas Escrituras hebreas, Antiguo y Nuevo Testamento, en el que estamos anunciando, amonestando a todo hombre, para que todo hombre sea presentado irreprensible ante la presencia de la majestad. La presencia de Dios en cada uno de nosotros por el Espíritu que nos fue dado. No solo en reyes, no solo en profetas, no solo en líderes, desde los más pequeños hasta los más grandes, por el cumplimiento al nuevo pacto. Pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Hemos visto la omnipresencia de Dios estando en todo lugar, en todo momento, y Dios viendo el camino de los hombres. Hemos visto la omnipresencia de Dios aplicada a su pueblo, Dios en medio de los suyos siempre, como a través de su Espíritu, en la congregación y en el interior de cada uno de nosotros, y luego veremos, aclaramos, vamos a ver al Espíritu de Dios. Más adelante es otra característica y vamos a invertir tiempo en ello para conocer el Espíritu de verdad, porque hay falsas enseñanzas acerca del Espíritu de Dios. Hoy solamente hemos anticipado, pero nos queda el último pasaje para despedirnos. Ha pasado nuestro tiempo. La omnipresencia de Dios en la eternidad. Ya vimos una porción de la omnipresencia eterna cuando Cristo Jesús examine y controle a todos los que van al lago de fuego, que van a padecer para siempre, y allí se dirige cada carne que no crea el Evangelio. Por favor, nosotros temblamos cuando leemos ese pasaje y rogamos hoy, amigos, si tú estás escuchando y no creíste el Evangelio, cree, porque si no te vas a ir al lago de fuego. Lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Dios, que no miente, declara que toda carne se dirige al lago de fuego, pero Cristo te salva si tú crees al Evangelio para que no padezcas para siempre. Ahora, la omnipresencia de Dios en la eternidad de gloria. Brevemente leemos una porción que Juan nos declaró a través de su visión celestial. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, 1 versículo. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí. ¿Qué significa he aquí? Es un imperativo. Presten atención. ¿Presten atención a qué? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. O sea que la presencia permanente de Dios no es solo en esta creación, es en la nueva creación. Y tú, si crees al Evangelio, vas a ver a Dios cara a cara y vas a habitar junto a todos los creyentes para siempre con Dios, tu Creador y tu Salvador, tu Padre. Para siempre, el tabernáculo, el lugar de morada de Dios con ellos, con su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo es la habitación junto a Dios eterna? ¿Qué características tiene? ¿Es como la realidad de este presente en el mundo? ¿Con pecado, con tinieblas, con injusticia, con maldad, con muerte? Mira la presencia de Dios eterna. Enjugará, tradúzcase, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, no va a haber más derramar de lágrimas. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Toda experiencia negativa que es realidad en esta etapa en la tierra no existe en la nueva creación de Dios, porque el pecado y la muerte ya fueron destruidos. El adversario, el dragón, la bestia y el falso profeta destruidos. Los adversarios todos destruidos. Capítulo 20 de Apocalipsis. Toda adversidad derrotada por el Señor. La nueva creación es disfrutar de la gloria, de su gloria, contemplándole cara a cara, disfrutando junto a Él para siempre. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Y es una orden para Juan:
Porque ¿qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una ilusión de Juan, ni es nuestra ilusión. Esta es la palabra de Dios que salió del trono del Dios vivo y verdadero, del Dios veraz. Ya dijimos, lo vimos anteriormente, el que no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. El que habla la verdad dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y esas cosas nuevas no tienen lágrima, no tienen llanto, no tienen dolor, ni tienen muerte. Yo anhelo la ciudad celestial y espero que los que estén escuchando la anhelen también. ¿Quién te hace acreedor de participar de ella? Cristo Jesús. No accedes de otra manera sino que en la obra redentora del Señor de Gloria, en la cruz del Calvario, dando su vida por tus iniquidades, por tus transgresiones y resucitando 3 días después de entre los muertos para otorgarte justicia. Cristo fue muerto, entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Me dijo 6, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué requiere para ti acceder a esto? Tener sed. ¿Tienes sed de la vida de Dios? ¿Tienes sed de la obra de Cristo? ¿Tienes sed de la gloria y gracia salvadora de Dios? Vuélvete hoy al Señor. Solo se necesita tener sed. Lo provee Él, la saciedad, a través del agua de vida. Él te sacia si tú tienes sed. Ahora, si tú estás satisfecho con la vida de pecado tuya, tristemente hay un versículo, un versículo que queda, que llegará a un instante. Primero, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ¿qué queda para el que está satisfecho con su pecado? El que está satisfecho con su pecado le corresponde el versículo 8. Y nosotros no lo vamos a saltear, lo vamos a leer. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y como se cubrió hoy en ese lago, Dios, Cristo Jesús el Cordero, junto a los santos ángeles, controlan que los habitantes de ese lago permanezcan allí por los siglos de los siglos. Gloria eterna. Espera a los creyentes al Evangelio. ¿Cuál es esa gloria eterna? La presencia de Dios. La presencia de Dios para siempre en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. La presencia de Dios presente a través del nuevo pacto por el Espíritu que nos he dado a beber a todos los creyentes al Evangelio. Pero la omnipresencia de Dios en todo lugar, en todo momento, para toda carne, mirando el camino de los hombres, redactando en su libro los hechos secretos de los hombres, que a Él no le son ocultos. ¿Qué harás, mi amigo? Cree en este Dios. Es tan bueno como para haber entregado la vida de su Hijo por amor, para que tú no tengas que ir a ese lago de fuego. El Dios omnipresente, único e inigualable. ¿Saben? Hemos visto muchas características desde Génesis 1 hasta ahora, aún quedan más, porque Él es extraordinario. La invitación para la semana entrante, si Dios lo permite, seguir avanzando en el conocimiento del único e inigualable Dios.